Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando mi mundo se vino abajo. De pie, junto a la isla de la cocina en mi pequeño apartamento de Madrid, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a mi hermana Elena revelar lo que nuestros padres habían ocultado durante 32 años. En realidad no están casados, Sofía, dijo con la voz tensa por el esfuerzo de controlar sus emociones. Nunca lo han estado. Papá todavía estaba casado con otra cuando se conocieron. Una mujer, de Cádiz. Nunca se divorció. La cuchara de madera con la que estaba removiendo la salsa de tomate para la pasta se me resbaló de los dedos y aterrizó con un chof que salpicó de rojo el suelo de baldosas blancas. No me moví para limpiarlo. Eso es. Imposible, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, pequeñas incoherencias empezaron a encajar. ¿Por qué nunca celebrábamos su aniversario? ¿Por qué papá se ponía raro cada vez que salía el tema del matrimonio? ¿Por qué mamá a veces ponía esa mirada distante al ver escenas de bodas en las películas? Encontré los papeles en el desván mientras les ayudaba a empaquetar para la mudanza. Continuó Elena. Partidas de nacimiento, correo antiguo dirigido a la verdadera mujer de papá, se llama Diana, y documentos del juzgado sobre la pensión alimenticia para un niño llamado Marcos. La cabeza me daba vueltas. Marcos. ¿Tenía un medio hermano en alguna parte? La salsa en el suelo había empezado a secarse por los bordes, adquiriendo un tono carmesí más oscuro. ¿Sabe este Marcos de nuestra existencia? Pregunté. No tengo ni idea. Pero eso no es ni siquiera la peor parte, Sophie. Me dejé caer en un taburete de la cocina, necesitando de repente el apoyo. ¿Qué podría ser peor que descubrir que toda nuestra familia está construida sobre una mentira? Mamá lo sabe. Siempre lo ha sabido. Han estado fingiendo todos estos años, dejándonos creer que estaban casados. Hay una carta de ella para él fechada en 1991, el año antes de que yo naciera, donde dice que está de acuerdo con el arreglo, siempre y cuando nadie se entere nunca. El silencio que siguió solo fue roto por el suave burbujeo del agua de 1970, la pasta que se derramaba sobre mi vitrocerámica. No me moví para apagarla. ¿Sofía? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir. Solo estoy procesándolo. ¿Te has enfrentado a ellos? No. Su fiesta de aniversario es en 3 días. 30. Y 5 años de un matrimonio que nunca existió legalmente. ¿Qué demonios se supone que hagamos con esto? La fiesta de aniversario. La gran celebración en el Hotel Imperial de Toledo, que mamá llevaba meses planeando. Más de 50 invitados venidos de toda España. Una ceremonia de renovación de votos que ahora parecía una broma macabra. Tenemos que decirles que... Lo sabemos, dije finalmente. Antes de la fiesta. ¿Y luego qué? ¿Verlos luchar por dar una explicación? ¿Cancelar todo? ¿Dejar que todo el mundo se entere? Podía oír el dolor en su voz. Elena siempre había estado más unida a nuestros padres que yo. Había seguido los pasos de papá, trabajando como contable en su gestoría. Vivía a solo 20 minutos de su casa en Pozuelo. Era la hija buena, la que llamaba 2 veces por semana y se acordaba de los cumpleaños sin los recordatorios de Facebook. Yo, en cambio, me mudé al centro de Madrid después de la universidad y elegí una caótica carrera en la organización de eventos, en lugar del camino estable que mi padre había trazado para mí. Nuestra relación había sido tensa desde entonces, cordial, pero distante. Aún así, nunca había cuestionado los cimientos de nuestra familia. Nunca había tenido motivos para hacerlo. Déjame pensar, dije, apagando finalmente el fuego bajo la olla ahora vacía. No hagas nada todavía. Iré en coche mañana después del trabajo. De acuerdo, pero Sofía, hay algo más. La razón por la que estaba buscando en esas cajas era porque mamá me pidió que encontrara su certificado de matrimonio para la ceremonia de renovación. Ella sabe que yo lo sé. Después de colgar, me quedé inmóvil en mi cocina, con la salsa,
todavía salpicada por el suelo. Fuera, la lluvia empezó a golpear contra mis ventanas, suave al principio, luego más fuerte, acompasando el ritmo de los pensamientos que martilleaban en mi cabeza. 32 años de una ficción cuidadosamente construida. ¿Por qué mantener la mentira durante tanto tiempo? ¿Qué más no nos estaban contando? Limpié la salsa mecánicamente, luego tiré la pasta pasada a la basura. Se me había quitado el apetito. En su lugar, me serví una generosa copa de vino tinto y la llevé a la ventana del salón que daba al Paseo de la Castellana. La gente se apresuraba abajo con paraguas e impermeables, gente normal con problemas normales, no gente cuyos cimientos familiares acababan de desmoronarse bajo sus pies. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Mamá acaba de llamar. Preguntó si ya había encontrado los papeles. No dijo nada más. Está esperando que yo diga algo primero. No respondí. ¿Qué podría decir? ¿Que todo iría bien? No estaba segura de que fuera a ser así. Nuestros recuerdos de la infancia parecían ahora manchados, vistos a través de una lente de engaño. Los viajes anuales a Santander, las comidas de los domingos, las celebraciones de graduación, todo orquestado por dos personas que vivían una mentira cuidadosamente construida. Pensé en mi propio compromiso fallido el año pasado, en cómo papá pareció casi aliviado cuando rompí con Andrés. ¿Le preocupaba que descubriera su secreto de alguna manera? ¿O simplemente intentaba evitar que yo cometiera mis propios errores matrimoniales? Al caer la noche, saqué álbumes de fotos que no había mirado en años. Nuestra familia de 4 nos sonreía desde playas, rutas de senderismo y reuniones familiares. En una, tomada en su 25º aniversario, papá tenía el brazo alrededor de la cintura de mamá, y ambos sonreían radiantes a la cámara. Estudié sus rostros en busca de cualquier signo de tensión, cualquier indicio del secreto que guardaban, pero no encontré ninguno. Mi teléfono volvió a sonar cerca de la medianoche. Era mamá. Sofía, cariño, estaba pensando en la fiesta, dijo con una voz artificialmente alegre. ¿Podrías venir un día antes? Hay algunas cosas con las que podrías ayudarme, ya que la organización de eventos es tu especialidad. Y todo eso. Ella sabía que yo lo sabía. Estaba creando una oportunidad para que habláramos antes de que todo explotara. Claro, mamá, dije, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. Estaré allí mañana por la tarde. Maravilloso. Te he echado de menos, ya sabes. Parece que han pasado siglos desde Navidad. La conversación casual continuó durante unos minutos más, ambas bailando alrededor del elefante en la habitación. Cuando colgamos, me sentí agotada, como si hubiera corrido una maratón. Puse la alarma para la mañana y me metí en la cama, pero el sueño no venía. En lugar de eso, me quedé mirando el techo, preguntándome a qué versión de mis padres me enfrentaría mañana, a los que había conocido toda mi vida, o a los extraños que se habían estado escondiendo detrás de ellos todo este tiempo. Trayecto a Pozuelo se me hizo más largo de lo normal. El tráfico en la A6 iba a paso de tortuga por unas obras, dándome demasiado tiempo para ensayar lo que les diría a mis padres. Para cuando entré en el camino de entrada de su casa, el sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre su impecable chalet con una nueva capa de pintura azul pizarra y molduras blancas. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar, secándose las manos en un paño de cocina. Su pelo canoso estaba recogido en su habitual moño pulcro y llevaba los pendientes de perlas que papá le había regalado por Navidad hacía 5 años. «Ya está aquí mi niña», dijo, atrayéndome hacia un abrazo que me resultó a la vez familiar y extraño. «He preparado tu plato favorito, estofado de ternera con patatitas». La seguí adentro, donde el olor a comida casera y a cera de limón para muebles me trajo una ola de nostalgia tan poderosa que casi me hizo olvidar por qué estaba allí. Casi. «¿Dónde está papá?», pregunté, dejando mi bolsa de viaje a los pies de la escalera. «Trabajando. Hasta tarde. La campaña de la renta ya sabes cómo es. Dijo que estaría en casa para las 8.
Volvió a la cocina, con movimientos enérgicos y decididos. Elena también viene a cenar. Dijo que tenía algo que hablar con nosotros. Por supuesto que sí. Mi hermana nunca podía convivir mucho tiempo con verdades incómodas. Entré en el salón, mientras mamá terminaba de preparar la cena, estudiando las fotos familiares que adornaban la repisa de la chimenea. Mamá y papá en su luna de miel, en las Islas Canarias. La luna de miel que aparentemente tuvo lugar mientras él todavía estaba casado con otra. ¿Necesitas ayuda?, grité, más para romper el silencio que otra cosa. No, tú relájate hasta que la cena esté lista. Hay vino abierto si quieres. Sí que quería, desesperadamente. Me serví una generosa copa de Cabernet y la llevé de vuelta al salón, acomodándome en el sofá donde había pasado innumerables horas viendo partidos del Madrid con papá y haciendo los deberes mientras mamá corregía los trabajos de su clase de quinto. La puerta principal se abrió a las 7:30. Los pasos pesados de papá cruzaron la entrada, seguidos por el sonido familiar de su maletín al ser colocado sobre la mesa del recibidor y las llaves cayendo en el cuenco de cerámica que mamá había hecho en una clase de alfarería años atrás. «Algo huele de maravilla», gritó. Luego apareció en el umbral, con la corbata aflojada y el pelo gris ligeramente alborotado por el viento de abril. Sonrió al verme. «Hola, campeona. No te esperaba hasta mañana». «Cambio de planes», dije, levantándome para aceptar su abrazo. ¿Parecía más tenso de lo habitual o era yo la que estaba proyectando? «Bueno, es genial verte. Deja que me cambie este traje y bajo enseguida». El timbre sonó mientras él subía las escaleras. Mamá salió de la cocina para abrir, revelando a Elena en el porche, con expresión sombría. Nuestras miradas se encontraron por encima del hombro de mamá, y ella asintió levemente. Así que íbamos a hacerlo esta noche. La cena fue insoportable. Hablamos de trivialidades, del trabajo, del tiempo, de la próxima temporada de la liga. Cualquier cosa menos la verdad que se cernía sobre la mesa como una nube de tormenta. Mamá rellenaba las copas de vino con una frecuencia unusual. Papá contaba sus chistes de siempre con un deje de nerviosismo que nunca antes había notado. Finalmente, mientras mamá servía tarta de manzana de postre, Elena dejó su tenedor con un estruendo que nos hizo saltar a todos. «Encontré unos documentos interesantes en el desván ayer», dijo, con la voz firme a pesar del ligero temblor de sus manos, «mientras buscaba vuestro certificado de matrimonio». El color desapareció del rostro de mamá. Papá de repente se interesó mucho en reorganizar las migas de su plato. ¿Así? La voz de mamá era débil. ¿Qué documentos? Cartas dirigidas a Diana Pearson en Cádiz. Papeles del juzgado sobre pagos de pensión alimenticia para alguien llamado Marcos. Los ojos de Elena se entrecerraron. ¿Os apetece explicar? ¿Quiénes son? Papá se aclaró la garganta. No es así como queríamos que os enterarais. ¿Enterarnos de qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. ¿De que sigues casado con otra mujer? ¿De que tenemos un medio hermano del que nunca nos hablasteis? ¿De que toda nuestra familia está construida sobre una mentira? No es tan simple, Sofía, dijo mamá, buscando mi mano. La aparté. Pues explícalo. Haz que tenga sentido. Papá apartó su plato y cruzó las manos sobre la mesa. De repente parecía mayor de sus 60 años. Conocí a vuestra madre cuando todavía estaba casado con Diana. Fue en un congreso en Chicago. Yo presentaba sobre cambios en la ley fiscal y vuestra madre estaba allí representando a su distrito escolar. Nos enamoramos. No fue planeado. Eso no explica por qué nunca te divorciaste, dijo Elena. Ni por qué habéis estado fingiendo estar casados durante más de 30 años. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Cuando nos conocimos, a Diana acababan de diagnosticarle esclerosis múltiple. Las facturas médicas eran astronómicas, incluso con seguro.
Si Roberto se divorciaba de ella, perdería la cobertura de su póliza. Así que simplemente... ¿Qué? ¿Decidisteis jugar a las casitas? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Nos mudamos a Madrid, donde nadie nos conocía, continuó papá. Nos presentamos como casados. Cuando vuestra madre se quedó embarazada de Elena, decidimos que era más sencillo mantener la historia. ¿Más sencillo para quién?, exigí. ¿Y qué hay de Marcos? ¿Siquiera sabe que existimos? Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Los hombros de papá se hundieron. No. Diana y yo acordamos que sería confuso para él. Solo tenía 7 años cuando me fui. He enviado los pagos de la pensión toda su vida. Lo visitaba cuando podía. Ahora tiene 39 años. Está casado y tiene sus propios hijos. La cabeza me daba vueltas. En algún lugar de Cádiz tenía un medio hermano, sobrinos, toda una rama de la familia de la que nunca había sabido nada. Así que la fiesta de aniversario, dijo Elena. La renovación de votos. ¿Qué es exactamente lo que vais a renovar, si nunca hubo votos legales para empezar? Mamá se secó los ojos con la servilleta. Nuestro compromiso mutuo. Eso siempre ha sido real, aunque los papeles no lo fueran. ¿Y Diana?, pregunté. ¿Sigue viva? Papá asintió lentamente. Vive en una residencia asistida en Cádiz. Su estado se deterioró hace unos 15 años. Así que podrías haberte divorciado entonces, señaló Elena, cuando ya no necesitaba tu seguro. Para entonces parecía complicado. Habíamos construido esta vida. Vosotras erais adolescentes. No queríamos perturbarlo todo con la verdad. La voz de mamá era suplicante. La verdad. Reí amargamente. La cosa que nos habéis estado ocultando toda nuestra vida. Estábamos tratando de protegeros, insistió papá. No, dije, apartando la silla de la mesa. Os estabais protegiendo a vosotros mismos, de las consecuencias, del juicio, de tener que explicar una situación complicada a vuestras hijas que merecían conocer su verdadera historia familiar. Sofía. Mamá intentó alcanzarme de nuevo. ¿Y tus padres, mamá? ¿Los abuelos lo sabían? ¿O también les has estado mintiendo a ellos? Su silencio fue respuesta suficiente. La fiesta de aniversario es en 2 días, dijo Elena en voz baja. Vienen 52 personas, incluidos tus 2 hermanos, papá, y tus primos de Barcelona. ¿Cuál es el plan aquí? Papá y mamá intercambiaron miradas. Pensábamos que tal vez podríamos seguir adelante con ella, no como una renovación de votos, sino como una celebración de nuestros años juntos. Mientras continuáis con la mentira, dije rotundamente. Solo por ahora, suplicó mamá, hasta que descubramos cómo decírselo a todo el mundo adecuadamente. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera. Necesito tomar el aire. Cogí mi abrigo y salí por la puerta principal, tragando el aire fresco de la noche. El vecindario estaba tranquilo, con solo el sonido distante de las olas rompiendo contra la costa rocosa. Caminé hacia el agua, con la mente a toda velocidad. Detrás de mí, oí la puerta abrirse y cerrarse de nuevo. Unos pasos se acercaron, más ligeros que los de papá. Mamá. Sé que estás enfadada, dijo poniéndose a mi lado. Tienes todo el derecho a estarlo. Ya ni siquiera sé quiénes sois, dije. Ninguno de los dos. Somos las mismas personas que te criaron, Sofía, que te amaron, te apoyaron y te enseñaron lo que está bien y lo que está mal. Excepto sobre la honestidad, aparentemente. Llegamos a la pequeña playa pública al final de la calle. La marea estaba subiendo, las olas lavando la arena en 1960 pulsos rítmicos. ¿Qué habrías hecho tú?, preguntó después de un largo silencio. Si hubieras estado en mi lugar en aquel entonces, no respondí de inmediato. La verdad era que no lo sabía. Amor,
obligaciones morales, realidades financieras. Era un lío enredado sin respuestas fáciles. Les habría dicho la verdad a mis hijos cuando tuvieran edad para entenderlo, dije, finalmente. No habría dejado que lo descubrieran por accidente 30 años después. Mamá asintió lentamente. Ese fue nuestro mayor error. No la relación, sino el secretismo. Deberíamos haber confiado más en vosotras dos. Nos quedamos mirando las olas un rato más. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Eso depende en parte de ti y de tu hermana. Podemos cancelar la fiesta si es lo que queréis. Pensé en los invitados que ya habían reservado vuelos y habitaciones de hotel, en el shock y la confusión que seguirían a cualquier revelación pública. Necesito tiempo para pensar, dije, y quiero saber más sobre Marcos. Todo. Mamá asintió de nuevo. Es justo. Tu padre tiene fotos, cartas. Lo ha guardado todo. Mientras nos dábamos la vuelta para volver a la casa, me di cuenta de que había otra pregunta ardiendo en mi mente. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Mamá dejó de caminar y se volvió para mirarme, su expresión más abierta y vulnerable de lo que nunca la había visto. Me arrepiento de las mentiras, del engaño, pero ¿de amar a tu padre? ¿De teneros a ti y a Elena? ¿De construir nuestra vida juntos? No. Nunca podría arrepentirme de eso, por muy complicadas que fueran las circunstancias. No sabía si su respuesta me hacía sentir mejor o peor. Todo lo que sabía era que la familia que creía tener ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. Esa noche no pude conciliar el sueño. Di vueltas y vueltas en la cama de mi habitación de la infancia, rodeada de restos de mi pasado, trofeos del equipo de natación, fotos enmarcadas de la graduación del instituto, el póster descolorido de un grupo de música del que estuve, obsesionada a los 16 años. Todo se sentía diferente ahora, visto a través del prisma del engaño de mis padres. ¿Había sido algo en mi vida lo que parecía? Hacia las 3 de la mañana, me di por vencida y bajé sigilosamente por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Para mi sorpresa, una luz brillaba desde el despacho de papá. Dudé. Luego empujé la puerta ya entreabierta. Papá estaba sentado en su escritorio, con la cabeza canosa inclinada sobre una caja de madera que nunca había visto antes. Levantó la vista cuando la tarima crujió bajo mi pie. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, con la voz ronca por el cansancio. Negué con la cabeza y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué es eso? Me hizo un gesto para que me acercara. Cosas que he guardado sobre Marcos. Fotos, notas del colegio, cartas. Pensé que quizás querrías verlas. La curiosidad superó mi enfado, al menos temporalmente. Crucé la habitación y me paré junto a su silla. La caja estaba llena de carpetas cuidadosamente organizadas, cada una etiquetada por año. Este es él en la graduación del instituto, dijo papá, pasándome una fotografía. Un adolescente con la nariz y la barbilla de papá me sonreía, con el brazo alrededor de una mujer menuda de pelo oscuro y rizado. Y esa es Diana. Estudié a la otra esposa de mi padre, la legal, con una extraña mezcla de emociones. No se parecía en nada a mamá, con su tez oscura y rasgos más delicados, pero su sonrisa era amable, llegaba hasta los ojos. Parece maja, dije sin saber qué más decir. Lo es, lo era. La esclerosis le ha quitado mucho a lo largo de 1900 los años, pero no su espíritu. Papá rebuscó entre más fotos. Aquí está Marcos con sus hijos, tus sobrinos, técnicamente. Lía tiene 8 años y Javi 5. Cogí la foto más reciente, una felicitación de Navidad que mostraba a un hombre apuesto de unos 30 y tantos años con una mujer rubia guapa y 2 niños con sonrisas traviesas. Estaban de pie frente a una palmera decorada con adornos
el sol de Cádiz en marcado contraste con las navidades madrileñas. ¿A qué se dedica?, pregunté, sentándome en la silla junto al escritorio de papá. Es abogado medioambiental en Cádiz. Conoció a su mujer, Catalina, en la Facultad de Derecho. El orgullo se coló en la voz de papá. Está haciendo un buen trabajo, enfrentándose a corporaciones por delitos de contaminación, ese tipo de cosas. ¿Te odia por haberte ido? La expresión de papá se ensombreció. Estuvo enfadado durante mucho tiempo, especialmente de adolescente. Hemos llegado a un entendimiento a medida que se ha hecho mayor. De hecho, ahora sabe de tu existencia y la de Elena. Esto me sobresaltó. ¿Desde cuándo? Hace unos 10 años. Me llamó de repente, dijo que se iba a casar y quería saber si tenía algún problema de salud hereditario que debiera conocer antes de formar una familia. Papá se pasó una mano por el pelo. Acabé contándoselo todo. Sobre vuestra madre, sobre vosotras. Se quedó de piedra, por supuesto. Dolido de nuevo. Pero nunca nos hablaste de él. No, me pidió que no lo hiciera. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Luego nació Lía, y su vida se volvió muy ajetreada. Ahora hablamos un par de veces al año. Enviamos regalos de cumpleaños y Navidad a los niños. Me eché hacia atrás, tratando de asimilar esta nueva información. Así que has estado llevando 2 vidas separadas todo este tiempo. Una aquí con nosotros y otra a larga distancia con ellos. No era lo ideal, admitió papá. Pero después de cometer tantos errores, estaba tratando de hacer lo correcto por todos lo mejor que podía. Cogí otra foto. Marcos de niño pequeño, sentado sobre los hombros mucho más jóvenes de papá en lo que parecía un zoológico. Ambos se reían. Me habría gustado conocer a mi hermano, dije en voz baja. Papá levantó la vista, algo parecido a la esperanza parpadeando en sus ojos cansados. Todavía puedes, si quieres. Coloqué la foto de nuevo en la caja, sin responder directamente. ¿Por qué los dejaste? ¿Fue solo porque te enamoraste de mamá o había algo más? Papá cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas. Diana y yo nos casamos jóvenes, justo al salir de la universidad. Éramos personas diferentes con sueños diferentes. El matrimonio ya estaba tenso cuando ella enfermó. Luego llegó el diagnóstico, y de repente el divorcio no era una opción, ni financiera ni moralmente. Cuando conocí a vuestra madre fue como un salvavidas, una oportunidad de ser feliz que nunca pensé que tendría. Así que te elegiste a ti mismo por encima de tus votos. Sí, dijo simplemente. Lo hice. Elegí el amor por encima de la obligación. Elegí construir una nueva vida en lugar de resignarme a una que nos estaba haciendo miserables a todos, incluida Diana. Pero nunca abandoné mis responsabilidades con Marcos ni con el cuidado de Diana. Simplemente los abandonaste emocionalmente. Se estremeció, pero no lo negó. Intenté estar ahí para Marcos todo lo posible. Lo visitaba cada 2 meses cuando era joven. Llamaba semanalmente. Pero sí, no fui el padre que se merecía, ni el marido que Diana se merecía. Nos quedamos en silencio un rato, el peso de 3 décadas de decisiones complicadas llenando el espacio entre nosotros. ¿Y la fiesta de aniversario?, pregunté finalmente. ¿Vais a seguir adelante con ella? Eso depende de ti y de Elena. Vuestra madre y yo hablamos durante horas después de que subieras. Estamos preparados para cancelarlo todo si es lo que queréis. Imaginé el salón de baile del Hotel Imperial, el catering, la orquesta, los invitados viajando desde toda España. La humillación pública que mis padres enfrentarían si la verdad saliera a la luz ahora, de esta manera. Tengo que hablar con Elena, dije, y necesito procesar todo esto. Pero ahora mismo, creo que solo necesito dormir un poco. Papá asintió y comenzó a colocar cuidadosamente las fotos en la caja.
Sofía, dijo cuando llegué a la puerta. Lo siento, por todo. Lo sé, papá. Y lo sabía. Cualesquiera que fueran los errores que había cometido, las mentiras que había contado, podía ver el remordimiento grabado en las líneas de su rostro. Buenas noches. Encontré a Elena en la cocina a la mañana siguiente, ya vestida para ir a trabajar y con una taza de café en la mano. Parecía tan cansada como yo. Papá me enseñó fotos de Marcos, dije sin preámbulos. ¿Sabías que tiene hijos? Tenemos una sobrina y un sobrino en Cádiz. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué? No me contó esa parte. La puse al día de todo lo que papá había compartido durante nuestra conversación de madrugada. Escuchó en silencio, su expresión pasando por el shock, el dolor y la reflexión. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó cuando terminé. ¿Con la fiesta o con todo? Con ambas cosas, supongo. Me dejé caer en una silla frente a ella. No lo sé. Una parte de mí quiere cancelarlo todo, contarle la verdad a todo el mundo y terminar con esto. Pero otra parte no quiere dinamitar sus vidas por completo. Terminó ella por mí. Sí, yo también. Mamá entró en la cocina entonces, con aspecto de haber dormido tan mal como el resto de nosotros. Dudó en el umbral, claramente insegura, de su bienvenida. ¿Café?, ofreció tímidamente. Ya tengo, dijo Elena, su tono frío pero no hostil. Mamá se sirvió una taza y se unió a nosotras en la mesa. He estado pensando en lo que deberíamos hacer, sobre la fiesta. ¿Y? La apremié cuando no continuó. Y creo que deberíamos cancelarla. Decirle a todo el mundo que no me encuentro bien, o que hay un problema con el lugar. Algo creíble que no requiera compartir toda la verdad con 50 personas a la vez. Elena y yo intercambiamos miradas de sorpresa. ¿Y tu renovación de votos?, preguntó Elena. Llevas meses planeándola. La sonrisa de mamá fue triste. No puede haber una renovación de algo que nunca existió legalmente. Ahora lo veo. Me dejé llevar por la fantasía, el vestido, las flores, el gesto romántico. Pero solo sería añadir una mentira más a todas las demás. Su honestidad, aunque tardía, atravesó parte de mi ira. ¿Y después?, pregunté. ¿Vais a contarle la verdad a la gente? ¿A casaros legalmente por fin? Lo hemos hablado, dijo mamá, sobre sincerarnos con la familia, al menos. En cuanto a casarnos, retorció su anillo de bodas, el que papá le había dado en una ceremonia sin validez legal. La salud de Diana es muy delicada ahora. Sus médicos no esperan que viva, mucho más. Parece una falta de respeto hacer esos planes ahora mismo. La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose, seguido de la voz de papá. En la cocina, respondió mamá. Papá apareció en Mina Mecientes, el umbral, con aspecto agobiado. Acabo de hablar por teléfono con Marcos, dijo sin preámbulos. Todos lo miramos fijamente. ¿Y?, inquirió mamá. Y está de camino. Llega a Barajas esta tarde. La cocina se quedó en silencio mientras todos procesábamos esta bomba. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué ahora? Papá se pasó una mano por el pelo. Lo llamé anoche después de nuestra charla. Le conté lo que había pasado, que vosotras os habíais enterado de todo. Dijo... La voz de papá se quebró. Dijo que era hora de que todos los secretos terminaran, que quería conocer a sus hermanas. Elena dejó su taza de café con mínimo y sientes un chasquido seco. ¿Así de repente? ¿Después de todos estos años? Al parecer, llevaba un tiempo pensándolo, desde que nació su hijo. Dijo que ser padre le hizo darse cuenta de lo importante que es la familia, incluso las partes complicadas. Sentí un aleteo de excitación nerviosa bajo mi ira y confusión. Mi hermano, mi medio hermano, venía aquí. La familia que nunca,
Supe que existía, se estaba volviendo real de repente. Yo lo recogeré del aeropuerto, me oí decir. Todos me miraron sorprendidos. ¿Estás segura?, preguntó papá. Asentí. Sí, creo que es hora de que todos empecemos a ser honestos los unos con los otros. Y eso incluye conocer al hermano que debería haber conocido toda mi vida. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, vi un destello de esperanza en los ojos de mis padres. No de perdón, todavía no, pero sí la posibilidad de que, algún día, de alguna manera, pudiéramos encontrar un camino para seguir adelante. Un nuevo tipo de familia, construida sobre la verdad en lugar de mentiras. El aeropuerto de Barajas bullía de viajeros a mediodía cuando llegué. Aparqué en el parking de corta estancia y comprobé de nuevo la información del vuelo en mi móvil. Vuelo de Iberia desde Jerez, programado para aterrizar a las 14:15. En hora. Había insistido en venir sola a pesar del evidente deseo de papá de estar allí. Este primer encuentro entre Marcos y yo tenía que ocurrir sin el peso complicado de la presencia de nuestro padre. Elena había estado de acuerdo con mi razonamiento, pero me hizo prometer que le enviaría un mensaje en cuanto lo tuviera en el coche. De pie en la puerta de llegadas, me di cuenta de que no tenía ni idea de qué decirle a este extraño que compartía la mitad de mi ADN. ¿Qué le dices a un hermano que nunca has conocido? ¿A un hermano cuya existencia te han ocultado toda tu vida? Me había decidido por unos vaqueros y un simple jersey azul, no queriendo parecer que me esforzaba demasiado, pero incapaz de tratar esto como una recogida de aeropuerto cualquiera. El panel de llegadas se actualizó. Su vuelo había aterrizado. El corazón me latía con fuerza mientras los pasajeros comenzaban a salir por las puertas. Sostenía un cartel hecho a toda prisa que simplemente decía Marcos, en rotulador, negro. Papá se había ofrecido a enviarme una foto reciente, pero yo me había negado. Quería ver si podía reconocerlo por mi cuenta. Resultó que no necesité el cartel. Salió por las puertas tirando de una maleta de mano y lo reconocí, al instante. La misma mandíbula fuerte que papá, la misma forma de caminar con un ligero impulso hacia adelante. Su pelo era más oscuro que el de Elena y el mío, casi negro, mientras que el nuestro era castaño medio. Pero el parecido familiar era innegable. Escudriñó a la multitud que esperaba. Sus ojos pasaron por encima de mí una vez antes de volver con un repentino reconocimiento. Se detuvo, y por un momento nos quedamos mirándonos el uno al otro a través de la terminal. Entonces levanté la mano en un torpe medio saludo. Caminó hacia mí con paso decidido. ¿Sofía?, preguntó, su voz más grave de lo que había imaginado. Asentí, de repente incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Te habría reconocido en cualquier parte, dijo. Tienes sus ojos. Tú tienes su barbilla, acerté a decir. Un silencio incómodo cayó entre nosotros. ¿Deberíamos abrazarnos? ¿Darnos la mano? Antes de que pudiera decidirme, me tendió la mano. La tomé, notando el agarre firme, la misma, forma ligeramente cuadrada de la palma que papá y yo compartíamos. Bueno, dijo soltando mi mano. Esto es raro, ¿verdad? El reconocimiento directo rompió la tensión. Me reí, una breve explosión de alivio. Extremadamente raro. Bien, he estado ensayando frases para romper el hielo en el avión, pero todas sonaban ridículas. ¡Qué buen tiempo hace! Por cierto, soy tu hermano secreto de la otra familia de tu padre. Su humor seco me resultó sorprendentemente familiar. La misma técnica evasiva que yo solía usar en situaciones incómodas. ¿Genética o crianza?, me pregunté. ¿Qué otros rasgos podríamos compartir a pesar de haber crecido en costas opuestas? Mi coche está por aquí, dije, señalando hacia la salida. A menos que necesites recoger equipaje. Solo esto. Palmeó su maleta de mano. He traído poco. No estaba seguro de cuánto tiempo me quedaría.
Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, le echaba miradas furtivas. Era más alto de lo que esperaba. Quizás 1,85 frente a mí, 1,70 men. Su bronceado de Cádiz contrastaba con mi palidez madrileña, pero había algo en la forma de su rostro, en la manera en que se le arrugaba la frente cuando pensaba, que era inequívocamente familiar. Papá quería venir, dije mientras llegábamos a mi coche. Le dije que pensaba que sería mejor si solo venía yo. Espero que te parezca bien. Marcos asintió, guardando su bolsa en el asiento trasero. Probablemente sea lo mejor, una reunión emotiva a la vez. Salí del aparcamiento y me incorporé a la autovía en dirección a Pozuelo. La radio sonaba suavemente, llenando lo que de otro modo habría sido un silencio incómodo. Bueno, dije finalmente. ¿Eres abogado? Derecho ambiental, sí. Luchando contra empresas contaminantes, sobre todo. ¿Y tienes 2 hijos? Me miró, sorprendido. ¿Papá te habló de ellos? Me enseñó fotos anoche. Son preciosos. Una suave sonrisa transformó su rostro. Gracias. Lía es un torbellino, lista como ella sola y lo sabe. Javi es más tranquilo, pero tiene un conocimiento enciclopédico de los dinosaurios que me deja alucinado. Parecen maravillosos. Lo son. Hizo una pausa. Aún no saben nada de esto. Catalina, mi mujer, lo sabe todo, pero decidimos esperar a decírselo a los niños hasta que supieras si merecía la pena conocernos. Hizo una mueca. Suena duro dicho así. ¿Pero es cierto? Más bien hasta que supieras si toda esta situación era salvable, si había algo que mereciera la pena en lo que involucrarlos. No podía discutir esa lógica. Si nuestras posiciones estuvieran invertidas, probablemente tomaría la misma decisión. Nos quedamos en silencio de nuevo mientras me incorporaba a la M40. La familiar carretera de circunvalación se sentía surrealista con Marcos a mi lado. ¿Cuántas veces había conducido por esta ruta? Completamente inconsciente de que tenía un hermano viviendo su vida a cientos de kilómetros de distancia. Estuve a punto de contactaros, dijo de repente. Varias veces a lo largo de los años, después de que papá me hablara de ti y de Elena. ¿Por qué no lo hiciste? Miró por la ventana el paisaje que pasaba. Miedo, supongo, al rechazo, o peor, a la indiferencia. Y quizás un poco de rabia también. No era vuestra culpa, pero descubrir que papá tenía esta otra familia, esta otra vida que parecía preferir. Se encogió de hombros. Me afectó durante un tiempo. Me lo imagino, dije, aunque por supuesto no podía. No realmente. Si te sirve de algo, nosotros tampoco sabíamos de ti. Hasta hace 2 días. Se volvió para mirarme. ¿En serio? Papá dijo que acababais de enteraros, pero supuse que se refería a mi venida, no a toda mi existencia. No, un shock total. Elena encontró unos papeles en el desván mientras les ayudaba a empaquetar para una mudanza. Cartas a tu madre, documentos del juzgado sobre tu pensión alimenticia. Joder. Se pasó una mano por el pelo. Otro gesto tan parecido al de papá que resultaba inquietante. Así que básicamente estáis teniendo la misma crisis de toda mi infancia fue una mentira que yo tuve hace 10 años. Más o menos. Con el añadido de una fiesta de aniversario por su matrimonio, inexistente programada para mañana. ¿La que van a cancelar? ¿Sabes de eso? Papá lo mencionó por teléfono. Dijo que iban a inventar alguna excusa sobre que mamá estaba enferma. Asentí, reduciendo la velocidad al acercarme a un semáforo en amarillo. Ese es el plan actual. Luego ver cómo contarle la verdad a la familia lejana de forma más gradual. Buena suerte con eso, dijo Marcos con una risa corta. No hay una forma gradual de soltar una bomba como esta. Giramos en la calle, arbolada donde me había criado. Los familiares chalés con sus cuidados jardines y banderas de España parecían a la vez reconfortantes y extrañamente artificiales ahora, como si fueran decorados de cine que escondían innumerables secretos.
familiares detrás de sus fachadas perfectas. «Es esa», dije, señalando la casa azul al final de la calle. Hogar, dulce hogar, o la casa de las mentiras, según se mire. Ambas cosas, probablemente, dijo Marcos en voz baja. La mayoría de los hogares familiares lo son. Aparqué en la entrada y apagué el motor. Ninguno de los dos se movió para salir. Están todos dentro, dije. Mamá, papá, Elena, probablemente mirando por las cortinas ahora mismo, intentando no ser muy obvios. Marcos respiró hondo. Sabes, he ensayado este momento en mi cabeza cientos de veces a lo largo de los años. He pensado en lo que le diría, a él, a todos vosotros. Ahora que ha llegado, no tengo ni idea. Si te sirve de algo, creo que ellos están igual de aterrorizados. Me miró entonces, me miró de verdad, y su expresión se suavizó. Gracias por recogerme, por hacer esto un poco menos abrumador. Para eso están las hermanas, al parecer. La palabra me sonó extraña en la boca. Hermana. Siempre había sido la hermana de Elena, pero ser la hermana de Marcos era una identidad que apenas empezaba. «A probarme. ¿Listo?», pregunté. Asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. Todo lo listo que puedo estar. Salimos juntos del coche y subimos por el sendero de la entrada hacia la casa donde todas nuestras vidas estaban a punto de colisionar de formas que ninguno de nosotros podía prever por completo. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Papá estaba en el umbral, su rostro una compleja mezcla de esperanza, miedo y algo más que no pude identificar. Detrás de él, vislumbré a mamá y a Elena merodeando en el recibidor. «Marcos», dijo papá, con la voz ronca por la emoción. «Roberto», respondió Marcos, y noté el uso del nombre de pila de papá, una pequeña pero significativa marca de su complicada relación. Por un momento, solo se miraron. Luego papá dio un paso adelante y, tras una breve vacilación, atrajo a Marcos en un torpe abrazo. Marcos se mantuvo rígido al principio. Luego, devolvió el abrazo con un brazo, manteniendo el otro a su lado. «Pasa», dijo papá retrocediendo. «Todos están deseando conocerte». Dentro, las presentaciones fueron forzadas pero civiles. Mamá estrechó la mano de Marcos con una sonrisa trémula, sus ojos absorbiendo cada detalle de su rostro. Elena se quedó atrás hasta que la empujé, hacia adelante, y entonces le dio a Marcos un abrazo rápido y nervioso. «He preparado comida», dijo mamá llenando el silencio. «Nada especial, solo sándwiches y sopa. No estaba segura de lo que te gusta, pero...» «Suena perfecto», dijo Marcos educadamente. «Gracias». Nos trasladamos al comedor, sentándonos alrededor de la mesa donde apenas 24 horas antes, nuestra familia había comenzado a desmoronarse. Ahora estábamos aquí, intentando remendar una nueva versión con la adición de este extraño que también era de nuestra sangre. La conversación durante la comida fue cautelosa, girando en 1900 torno a temas seguros como el bufete de Marcos, el trabajo de contabilidad de Elena, mi negocio de organización de eventos. Mamá preguntó por sus hijos, sus ojos iluminándose ante la perspectiva de nietos que nunca había conocido. «Lía está aprendiendo a tocar el piano», dijo Marcos, relajándose visiblemente al hablar de sus hijos. «Tiene su recital de primavera el mes que viene. Va a tocar para Elisa. Lleva semanas ensayando». «Beethoven era el favorito de mi padre», dijo mamá. «Tu abuelo, supongo, aunque nunca lo conociste». Esta simple observación, el compartir historia familiar, pareció cambiar algo en la habitación. De repente, no éramos solo 5 personas unidas por secretos y mentiras, sino miembros de un árbol genealógico extendido con raíces compartidas, aunque no recuerdos compartidos. «¿Cómo era?», preguntó Marcos. «¿Mi abuelo?». Mamá se lanzó a contar historias sobre su padre, el profesor de música de instituto, que podía tocar 6 instrumentos y tenía oído absoluto.
Papá añadió sus propios recuerdos del hombre intimidante que a regañadientes había dado su bendición a su relación, sin conocer nunca todas las circunstancias. Después de comer, nos trasladamos al salón. Elena, que había estado inusualmente callada, se levantó de repente. «Tengo algunos álbumes de fotos en mi antigua habitación», anunció. «Quizás a Marcos le gustaría verlos». La sugerencia rompió otra capa de tensión. Pronto, estábamos todos apiñados en el sofá, pasando las páginas de vacaciones familiares, obras de teatro escolares y celebraciones navideñas. Marcos estudiaba cada foto con atención, haciendo preguntas sobre lugares y rostros. «Eso es Santander», expliqué, señalando una foto de playa de Elena y yo, construyendo un elaborado castillo de arena. «Íbamos todos los veranos hasta que tuve unos 16 años. Nosotros íbamos a las Rías Baixas», dijo Marcos. «No hacía tanto calor, pero las pozas de marea eran increíbles». Papá se aclaró la garganta. «Recuerdo que te encantaba. Encontrar estrellas de mar. Solías ponerles nombre a todas antes de devolverlas». Marcos levantó la vista, sorprendido. «¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo», dijo papá en voz baja. Un pesado silencio cayó. El elefante que había estado acechando en los márgenes de la habitación de repente ocupó el centro del escenario. No podíamos seguir fingiendo que esto era una reunión familiar normal. «Creo», dijo Elena, levantándose bruscamente, «que mamá y yo deberíamos dejaros a los tres un rato para hablar. Vamos a recoger los papeles de la cancelación del Lycée du Saint-Nom Hotel». Mamá pareció que iba a protestar, pero luego asintió. «Sí, es una buena idea. No tardaremos». Cuando se fueron, un silencio incómodo llenó el salón. Papá se sentó en su sillón, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Marcos y yo permanecimos en el sofá, con el álbum de fotos abierto entre nosotros. «Bueno», dijo Marcos finalmente. «Esto es un puto lío, ¿no?» La evaluación directa me arrancó una carcajada. Papá se estremeció, pero no lo contradijo. «Lo siento», dijo papá, su voz apenas audible. «Por todo, por no ser el padre que te merecías, por mentir a Sofía y a Elena, por crear toda esta situación imposible». Marcos se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «No he venido aquí a por disculpas. Ya las he oído antes». «Entonces, ¿por qué has venido?», pregunté. Me miró a mí y luego de vuelta a papá. «Porque estoy cansado de compartimentar mi vida. Cansado de tener este enorme secreto, del que no puedo hablar. Cansado de preguntarme por las hermanas que nunca conocí». Respiró hondo. «Y porque Catalina está embarazada otra vez. Tendremos otro niño en agosto». La cabeza de papá se levantó de golpe. «¿Vas a tener otro hijo? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Te lo estoy diciendo ahora», dijo Marcos con calma. «Y no quiero que éste crezca con la mitad de su familia como un sucio secreto. Quiero que conozca a sus tías, a sus primos, si vosotras dos tenéis hijos alguna». «Beth», me miró, «a sus abuelos, por complicados que sean». «¿Lo sabe mamá?», pregunté. «Tu madre, quiero decir». Marcos asintió. «Se lo dije ayer, después de que papá llamara. Fue ella quien me convenció para que viniera. Dijo que la vida es demasiado corta para mantener muros levantados, especialmente con la familia». «¿Cómo está?», preguntó papá, con expresión dolida. «¿Tu madre?», empeorando. «La esclerosis le ha afectado la función cognitiva ahora, no solo la movilidad. Algunos días son mejores que otros, pero la trayectoria está clara». «Lo siento. No es tu culpa. Bueno, la esclerosis no lo es de todos modos». Otro silencio incómodo cayó. «No sé cómo hacer esto», admití. «Nada de esto. ¿Cómo? Ser una hermana para alguien que acabo de conocer. Cómo reconciliar a los padres que creía tener con quienes son en realidad. Cómo seguir adelante a partir de aquí». «Nadie lo sabe», dijo Marcos. «Todos vamos improvisando sobre la marcha».
Pero supongo que reconocer el lío es mejor que fingir que todo está bien cuando no lo está. Papá se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a nosotros. Nunca quise que las cosas se complicaran tanto, dijo. Cuando me fui de Cádiz, pensé que estaba rompiendo limpiamente, empezando de nuevo. Me dije a mí mismo que era mejor así, más limpio, para todos los involucrados. Excepto que no lo fue, dijo Marcos. Nada de eso fue limpio. No, asintió papá, volviéndose para mirarnos. No lo fue. Y para cuando me di cuenta de a cuánta gente estaba haciendo daño con mis decisiones, ya estaba demasiado metido, demasiado comprometido con la mentira. Me encontré estudiando los perfiles de ambos, la estructura ósea compartida, la forma similar en que sostenían la tensión en los hombros. Mi padre y mi hermano, uno al que había conocido toda mi vida pero que nunca había entendido de verdad. Uno al que acababa de conocer pero con el que sentía una conexión inesperada. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. En términos prácticos, quiero decir. La fiesta de aniversario está cancelada. Marcos está aquí. La verdad ha salido a la luz, al menos entre nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso? Papá parecía perdido. No lo sé. He seguido el mismo guión durante tanto tiempo que no estoy seguro de cómo escribir uno nuevo. Quizás ese sea el problema, dijo Marcos. Sigues pensando en esto como una historia que tú controlas, pero ya no es solo tu historia, ahora es la de todos nosotros. La puerta principal se abrió, y mamá y Elena regresaron, cargando varias bolsas. Hemos parado en esa pastelería que te gusta, dijo mamá, dejando las bolsas en la mesa de centro. He pensado que nos vendría bien algo dulce después de tanta pesadumbre. Elena distribuyó platos y servilletas mientras mamá sacaba pasteles. La normalidad doméstica del momento era casi discordante con el telón de fondo de nuestra conversación. Bueno, dijo Elena, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo. ¿Habéis resuelto la crisis familiar mientras no estábamos? No exactamente, dije. Pero Marcos va a tener otro bebé, un niño. ¿De verdad? El rostro de Elena se iluminó. ¡Qué maravilla! ¿Para cuándo? Para agosto, dijo. Marcos, aceptando el trozo de tarta de chocolate que mamá le entregó. Y antes de que preguntes, no, aún no hemos elegido nombre. Catalina está presionando por algo clásico como Jaime o Guillermo. Yo apuesto por Félix. Me gusta Félix, dijo mamá, y luego pareció avergonzada, como si se hubiera excedido. A mí también, dijo Marcos, dedicándole una pequeña pero genuina sonrisa. Ese simple intercambio, ese pequeño puente, entre dos personas que deberían haber sido extraños pero que ahora se estaban convirtiendo a regañadientes en familia, me dio la primera esperanza real de que tal vez, de alguna manera, podríamos encontrar una salida a este lío. Más tarde esa noche, después de cenar, Marcos y yo nos sentamos en el porche trasero mientras los demás recogían dentro. El aire de primavera era fresco pero no incómodo, perfumado, por los lilos que crecían a lo largo de la valla. Dime algo de verdad, dije. Algo que nadie más sepa de ti. Él enarcó una ceja. Es una petición bastante seria de alguien a quien acabo de conocer esta tarde. Estamos recuperando el tiempo perdido. Lo consideró. Luego asintió. Justo. Algo de verdad. Miró hacia el jardín que oscurecía. Solía odiaros a ti y a Elena. Antes de conoceros, quiero decir. Cuando papá me habló por primera vez de vosotras, os imaginé como unas niñas perfectas y privilegiadas, que tuvieron la versión de él que yo nunca tuve. El que estaba allí para las obras del colegio, los días de enfermedad y las clases, de conducir. No éramos perfectas, dije. Y él tampoco lo era. Eso lo sé ahora. Pero durante un tiempo, fue más fácil estar enfadado con estas hermanas sin rostro que lidiar con la complejidad de todo. Se puso a jugar con un hilo suelto de sus vaqueros. Tu turno,
Algo de verdad. Pensé por un momento. Estoy enfadada con ellos, pero también estoy aterrorizada de perderlos, de perder la familia que creía tener, aunque estuviera construida sobre mentiras. Marcos asintió lentamente. Tiene sentido. La ira y el miedo pueden coexistir. ¿Cómo lo superaste? La ira, quiero decir. ¿Quién dice que la he superado? Sonrió con amargura. Pero se hizo más fácil cuando dejé de esperar que él fuera algo que no es. Cuando acepté que solo es una persona imperfecta que tomó decisiones que hirieron a la gente, no porque sea malvado, sino porque es humano. Dentro, podía oír el murmullo de voces, el tintineo de los platos al guardarse, los sonidos ordinarios de la vida familiar, continuando a pesar del terremoto que había sacudido sus cimientos. ¿Crees que nos habríamos llevado bien?, pregunté. Si hubiéramos crecido conociéndonos, quiero decir. Marcos lo consideró. Probablemente no de niños. Yo era bastante insufrible. Creía que lo sabía todo. Pero con el tiempo sí, creo que sí. No es demasiado tarde, dije, sorprendiéndome de lo mucho que lo sentía. Para conocernos ahora. Sonrió, una sonrisa real que le llegó a los ojos. No, asintió. No es demasiado tarde en absoluto. A la mañana siguiente, lo que debería haber sido la celebración del aniversario de mis padres, amaneció con una extraña sensación de expectación. Me desperté temprano en mi habitación de la infancia, la suave luz de la primavera filtrándose a través de unas cortinas que había elegido a los 15 años. Por un momento, me quedé quieta, escuchando a la casa cobrar vida. La cafetera, gorgoteando en la planta baja, el crujido de las tablas del suelo mientras alguien se movía por el pasillo, el sonido distante de una ducha. Anoche, después de que todos se fueran a la cama, me había quedado leyendo viejos diarios que había llevado de adolescente. Buscaba señales, pistas que podría haber pasado por alto sobre el secreto de mis padres. No había ninguna, por supuesto. Habían mantenido su ficción impecablemente durante décadas. Pero lo que sí encontré fue la evidencia de una infancia que, a pesar de estar construida sobre una base de mentiras, había sido en gran parte feliz, segura, llena de amor. ¿Cómo conciliaba esa realidad con lo que sabía ahora? Me puse unos vaqueros y un jersey y bajé, atraída por el olor a café y a algo horneándose. En la cocina, encontré a mamá en la encimera, cortando escones frescos en 1900 triángulos. «Te has levantado pronto», dije, sirviéndome café de la jarra. Levantó la vista con una pequeña sonrisa. No podía dormir. Hornear me ayuda a pensar. Me apoyé en la encimera, observando sus movimientos metódicos. «¿En qué estás pensando?» «En todo, en nada». Deslizó la bandeja en el horno y puso el temporizador. En cómo seguir adelante a partir de aquí, en qué decirle a la gente, en si alguno de vosotros volverá a confiar en mí alguna vez. La cruda vulnerabilidad de su voz me pilló por sorpresa. Este era un lado de mi madre que rara vez veía, la humana incierta e imperfecta bajo la profesora y madre competente que siempre había conocido. No lo sé, respondí honestamente. La confianza no es algo que pueda simplemente exigir de vuelta. Hay que reconstruirla. Lo sé. Se secó las manos en un paño de cocina. Solo espero tener la oportunidad de reconstruirla. Antes de que pudiera responder, Marcos apareció en el umbral, con el pelo húmedo de la ducha, vistiendo una sudadera de Harvard prestada de papá que le quedaba un poco grande. «Buenos días», dijo, dudando en el umbral como si no estuviera seguro de su bienvenida. «El café está recién hecho», dijo mamá, señalando la jarra. «Y los escones estarán listos en unos 10 minutos». Asintió en agradecimiento y se sirvió una taza. «¿Algún plan para hoy? Ya que la fiesta se ha cancelado, quiero decir». Mamá y yo intercambiamos miradas. No habíamos pensado tan a futuro, demasiado consumidas procesando la crisis inmediata. «Necesito llamar a algunos parientes», dijo mamá.
para decirles que la fiesta se cancela porque estoy enferma. Asegurarme de que no malgasten el viaje si aún no han salido. Y yo, probablemente debería volver a Madrid en algún momento, añadí. Mañana trabajo. Marcos asintió, con aspecto ligeramente decepcionado. Claro, por supuesto. Un silencio incómodo cayó, del tipo que ocurre cuando personas que todavía son esencialmente extrañas intentan navegar por un territorio emocional inexplorado. A menos que, me encontré diciendo, hiciéramos algo juntos primero, los 5 quiero decir. Mamá levantó la vista sorprendida. ¿Cómo qué? No lo sé, algo normal, un brunch quizás, o un paseo por la playa. El temporizador del horno sonó, salvándome de tener que dar más detalles sobre mi sugerencia a medio formar. Mientras mamá sacaba los escones, papá y Elena se unieron a nosotros, ambos con aspecto de haber dormido tan mal como el resto. Justo a tiempo, dijo mamá, transfiriendo los escones a una rejilla para enfriar. Necesitan unos minutos para enfriarse, pero el desayuno está casi listo. Pusimos la mesa juntos, moviéndonos los unos alrededor de los otros en la cocina con la danza torpe de personas que están reaprendiendo sus lugares en un espacio familiar. Nadie mencionó la fiesta de aniversario que no iba a celebrarse, los invitados a los que se les había dicho que no vinieran, el hito vital que había resultado estar construido sobre una ficción. Durante el desayuno, Elena sacó a relucir mi sugerencia. Sofía cree que deberíamos hacer algo juntos hoy, en familia. Papá levantó la vista de su café. ¿Qué tenías en mente? Me encogí de hombros, de repente cohibida. Solo pensé que podría ser bueno, no sé, crear un nuevo recuerdo. Uno que no esté enredado en todos los secretos. Me gusta esa idea, dijo Marcos. Solo estoy aquí hasta mañana por la mañana. Sería una pena desperdiciar la oportunidad. El Parque Regional de la Dia, Cuenca Alta del Manzanares, podría estar bien, sugirió mamá tímidamente. Hace un día precioso para pasear. Para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo. Una hora más tarde, nos estábamos metiendo en 2 coches. Mamá y papá en uno, los 3 niños en otro, y nos dirigíamos al parque natural. El tiempo de principios de mayo era perfecto, lo suficientemente cálido para chaquetas ligeras, pero lo suficientemente fresco para caminar cómodamente. Mientras caminábamos por los senderos, algo sutil comenzó a cambiar. Lejos de la casa, con toda su historia y recordatorios de engaño, nos encontramos hablando con más facilidad. Elena señaló pájaros que reconocía. Marcos compartió historias sobre senderismo en Andalucía. Papá, que siempre había sido un fotógrafo aficionado, tomó fotos de todo. La pasarela del pantano, una tortuga tomando el sol en un tronco, nosotros 3 de pie juntos en un puente de madera. Querría copias de esas, dijo Marcos cuando pilló a papá revisando las tomas, para enseñárselas a Catalina y a los niños. Papá levantó la vista claramente conmovido. Por supuesto, te las enviaré todas. Por acuerdo tácito, evitamos los temas pesados. Nadie mencionó la fiesta cancelada, las décadas de mentiras o el futuro incierto de nuestra familia. En su lugar, nos centramos en el presente. La luz del sol moteada a través de las nuevas hojas de primavera, el coro de ranas del pantano, el simple placer de estar al aire libre juntos. Después del parque, paramos a comer en un pequeño restaurante de marisco en un pueblo cercano. Entre raciones de pulpo a la gallega y sopa de marisco, la conversación giró inevitablemente hacia lo que sucedería a continuación. He estado pensando, dijo papá, dejando el tenedor, en lo que dijo Marcos ayer, sobre que ahora estas son las historias de todos nosotros, no solo la mía para controlar. Esperamos, dándole espacio para continuar. Quiero decir la verdad, no solo a vosotros, sino a todo el mundo, a mi hermano, a mis amigos, a la familia lejana. No más secretos, no más compartimentar. Mamá le cogió la mano. ¿Estás seguro? No será fácil. Estoy seguro. Estoy cansado de vivir dividido.
Miró a Marcos. Y quiero poder reconocer a todos mis hijos, a mis nietos, no más escondites. ¿Y qué hay de Diana?, preguntó Marcos. Legalmente, sigues casado con ella. Papá asintió lentamente. Lo sé. Me gustaría ir a verla, si te parece bien. Hablar con ella sobre divorciarnos finalmente. Hacer las cosas oficiales con tu madre. Miró a mamá. Si eso es todavía lo que quieres. Los ojos de mamá brillaron. Después de 32 años, sí, Roberto, eso es todavía lo que quiero. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. A pesar de todo el dolor y la ira de los últimos días, había algo innegablemente conmovedor en el compromiso de mis padres el uno con el otro, por poco convencional que fuera. ¿Cuándo irías?, preguntó Marcos. Pronto. La semana, Juan. Que viene, quizás. Y me gustaría conocer a tu familia mientras estoy allí. Si están dispuestos a conocerme. Marcos asintió pensativamente. Lía ha estado preguntando por su otro abuelo. Y Catalina ha estado diciendo que debería dejar, que te involucraras más. Ofreció una pequeña sonrisa. Así que sí, creo que estarían dispuestos. Más tarde, mientras volvíamos a Pozuelo, Elena se volvió hacia Marcos en el asiento trasero. Deberías volver para Navidad, dijo. Tú, Catalina y los niños. Y el nuevo bebé, por supuesto. Marcos enarcó una ceja. Falta mucho para eso. ¿Seguro que quieres comprometerte a eso ahora? ¿Por qué no? Tenemos 32 años de fiestas perdidas que recuperar. Cuando llegamos a casa, mamá desapareció escaleras arriba un rato. Regresó con un pequeño y desgastado joyero. Quiero que tengas esto, le dijo a Marcos, abriendo la caja, para revelar un reloj de bolsillo de hombre. Era de mi padre. Lo he estado guardando, pensando que algún día podría tener un hijo a quien dárselo. Ahora me doy cuenta de que he tenido uno todo este tiempo. Marcos aceptó la caja con evidente emoción. Gracias. Eso significa mucho. No es nada, de verdad, dijo mamá. Pero todos sabíamos que no era nada. Era un reconocimiento, una inclusión, un derribo de los muros que habían separado a nuestras familias durante décadas. Esa tarde, nos sentamos en el porche trasero viendo la puesta de sol, compartiendo historias que iban desde recuerdos de la infancia hasta esperanzas para el futuro. No fue perfecto. Todavía había pausas incómodas, momentos de dolor recordado, incertidumbres sobre cómo proceder. Pero también hubo risas, interés genuino y la tentativa formación de nuevos lazos. Marcos se fue temprano a la mañana siguiente. Todos nos levantamos para despedirlo, de pie en la entrada mientras cargaba su pequeña maleta en el coche de papá para el viaje al aeropuerto. Esto no es un adiós, dijo Elena, abrazándolo con fuerza. Es solo un hasta luego. Totalmente, asintió él. Ahora espero informes regulares de mis 2 hermanas. Lo abracé a continuación, sorprendida de lo natural que se sentía después de solo 2 días. Dale recuerdos a Catalina y a los niños de nuestra parte. Y envía fotos de la ecografía cuando las tengas. Lo haré. Se volvió hacia mamá, que parecía no saber cómo despedirse. Después de una breve vacilación, se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Gracias por el reloj, y por hacerme sentir bienvenido. Eres familia, dijo ella simplemente. Siempre lo has sido, incluso cuando no lo sabíamos. Papá y Marcos se fueron, el coche desapareciendo a la vuelta de la esquina. Mamá, Elena y yo nos quedamos en la entrada un momento más, ajustándonos a la nueva forma de nuestra familia, en ausencia de Marcos. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena mientras volvíamos a entrar. Mamá suspiró, mirando alrededor del salón con sus fotos familiares que solo contaban una parte de nuestra historia. Ahora empezamos a ser honestos, con nosotros mismos, los unos con los otros, con el mundo. No será fácil, advertí. Las mejores cosas rara vez lo son,
respondió mamá. Más tarde ese día, mientras hacía mi propia maleta para volver a Madrid, me encontré deteniéndome en las fotos familiares de mi mesita de noche. Siempre las había atesorado como registros de una familia feliz y normal. Ahora sabía que no era así. Nuestra familia nunca había sido del todo lo que parecía. Pero quizás normal era solo una ficción reconfortante de todos modos. Quizás todas las familias tenían sus secretos, sus complejidades, sus verdades no dichas. Coloqué las fotos con cuidado en mi bolsa. Seguían siendo mi historia, seguían siendo recuerdos preciosos, aunque el contexto hubiera cambiado. Y junto a ellas, metí la nueva foto de familia que papá había tomado ayer en el parque. Natural. Mamá, papá, Elena, Marcos y yo, de pie juntos en un puente de madera, rodeados por el verdor de la primavera. No era una foto perfecta. Marcos estaba ligeramente desenfocado, habiéndose movido en el último segundo. La sonrisa de mamá parecía un poco forzada. El dedo de papá era visible en el borde del encuadre. Pero era real. Y después de 32 años de una ficción, cuidadosamente construida, lo real parecía lo más importante de todo.